el tema que nos compete, hemos traído esta mañana, se llama las recompensas del discípulo. Hace 8 días vimos el costo de ser un discípulo. Pero ese costo, cuando se paga ese costo, se obtienen recompensas. ¿Amén? Así que vamos a mirar qué recompensas obtiene un verdadero discípulo. Maravillosas recompensas de parte del Señor. Hace 8 días vimos estos 3 costos de ser discípulo. Vimos que el verdadero discípulo tendría que renunciar, si era necesario, a relaciones que puedan estar por encima de Dios. ¿Recuerdan? El que ama más a padre, madre, esposa, mujer, hijos, no es digno de mí, dice el Señor. Que para muchos el haber seguido a Jesús ha significado tener que abandonar una relación con alguien, porque ese alguien se oponía, era tropiezo. Y decidimos dejar a esa persona con tal de ganar a Jesús. El discípulo, algunos discípulos, no todos quizás. En el tiempo de Jesús veíamos que abandonaban su familia, o más bien, su familia los abandonaba, pero ellos buscaban a Jesús. Un segundo costo es la vida misma, dice la palabra. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo, porque amamos tanto nuestra vida. Amamos lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que hemos logrado. Nuestros triunfos, nuestras metas, nuestros diplomas, lo que somos como personas. Y saben, para ser un verdadero discípulo de Jesús, nada de eso puede estar por encima. Nada. Hay que pagar un costo. Y el otro eran las posesiones, el dinero y los bienes materiales. ¿Recuerdan al joven rico que quiso seguir a Jesús, pero el Señor le dijo: te falta solo una cosa para ser perfecto, vender todo lo que tienes y darlo a los pobres? Y veíamos que ese costo se paga, no como muchos lo hacen para enriquecer a los pastores, ¿no? Señor te manda que renuncies a tu carro, a tu casa y lo traigas aquí a la iglesia. Sino que claramente el mensaje es para ayudar al pobre. El Señor está deseando que el discípulo sienta que todo lo que tiene es de Dios y que cualquier persona que necesite de lo que tiene lo puede usar. Lo puede entregar con amor, con facilidad. ¿Y qué beneficios se obtienen cuando se es un verdadero discípulo? ¿Qué recompensas? Bueno, vamos a mirar, así como tenemos 3 costos, miremos 3 beneficios, 3 recompensas en cada una de esas áreas. El Señor ha prometido bendecirnos cuando hacemos las cosas correctamente. Tus relaciones. Miremos ese primero. Marcos 10, del 29 al 30, en Marcos 10 está la historia del joven rico, en donde el joven, al escuchar que el Señor le dice: vende todo lo que tienes y habla a los pobres, dice que se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Y dio la espalda a Jesús y se fue. Y Jesús se voltea y les dice a los discípulos: uy, muchachos, qué difícil es que alguien que ama tanto el dinero pueda entrar al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. La aguja era un arco en la arquitectura de ese tiempo. Había lugares en las ciudades que se llamaban agujas, ojo de aguja. Era un pasadizo muy pequeño por donde pasaba una persona fácilmente, pero un camello. No está hablando de la aguja para coser, porque eso sí ya es imposible. Pero un camello llegaba a pasar por ahí, pero con mucho esfuerzo. Cuando se ama mucho lo material, se complica mucho ir al cielo. Entonces Pedro le dijo: uy, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Ahí qué? ¿Nosotros qué? ¿Cómo vamos ahí? Como quien dice: Señor, ¿y cuál es nuestra recompensa? Porque nosotros sí lo dejamos todo por seguirte. Teníamos nuestra empresa de pesca, nuestros barquitos, nuestras redes.
Y todo lo dejamos cuando tú nos llamaste y aquí estamos contigo. ¿Qué? El discípulo le puede decir al Señor eso, Señor, ¿y yo qué? Porque Jesús no volteó a decirle a Pedro, uy, Pedro, me extraña, hermano, ¿cómo me va a salir con esa? No, eso está mal. No, Jesús entendió que era un reclamo justo. Le pareció normal, natural que Pedro dijera, Señor, ¿y cómo vamos nosotros ahí? Y le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno, qué bonito eso, ¿no? No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. No hay nadie. O sea, es una seguridad total y completa, que a Jesús no se le escapa ninguno, que Él no es injusto con ninguno. Porque hay personas que pueden decir, a mí el Señor me olvidó, a mí el Señor me abandonó, eso es para otros, eso no es para mí. Pero no, el Señor dice, no hay ninguno que haya pagado el precio de dejar una relación que le impedía caminar conmigo, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, sí, con persecuciones, sí, porque la persecución está intrínsecamente ligada a la vida del creyente. El creyente va a ser perseguido, eso no lo vamos a poder quitar nunca. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera seguir fielmente al Señor, piadosamente al Señor, será perseguido. No te asustes si cuando más decides seguir a Jesús, cuando más fiel quieres ser, te persiguen más. No te preocupes, es lo normal, es lo natural. No van a faltar las persecuciones. Y el Señor dice, venga, pero yo les garantizo 100 veces más. ¿Qué significa 100 veces más? ¿100 esposas? Ojo, porque 100 esposas son 100 suegras. No es tener 100 hijos, 100 esposas, 100 madres. Está hablando de mejores relaciones. Significa, no vas a estar solo. Si abandonas a alguien por seguirme a mí, yo te garantizo que vas a estar rodeado de mejores personas. En el caso particular de la iglesia primitiva, era la misma iglesia la que ocupaba ese lugar de la familia. ¿Por qué? Cuando se convirtieron en Pentecostés 3,000 personas que no vivían en Jerusalén, habían venido nomás de paso a las fiestas, se convierten a Jesús y la iglesia solo funcionaba en Jerusalén, no había otra iglesia de donde ellos venían. Y muchos decidieron vivir en Jerusalén, dejar sus familias donde vivían y quedarse en Jerusalén a conocer el Evangelio. ¿Y quién creen ustedes que fue la familia de ellos? La iglesia. ¿Quién los recibió en sus casas? La iglesia. ¿Quién vendió todo lo que tenían y lo compartieron entre todos para que nadie tuviera necesidad? La iglesia. En primera instancia, un cristiano cuenta con su iglesia. La iglesia debe ser el lugar en donde tú encuentres las mejores relaciones humanas, los mejores amigos, la gente que más te comprende, que más te ama, que más te acompaña, que más te ayuda, está en la iglesia. Muchas personas prefieren la amistad del mundo, que paga mal, esas amistades te alejan de Dios y luego tendrás que sufrir cómo paga el mundo y cómo paga el diablo a quien bien le sirve. Pero muchas personas por temor han seguido relaciones que no les convenían, pero otros más valientes han renunciado y Dios les ha dado mejores relaciones. No estoy diciendo que tienes que abandonar a tu esposa que no cree en Jesús y casarte con otra, no, eso no lo permite la Biblia. De eso no estamos hablando. Tú debes seguir con tu esposa, con tu esposo que no es creyente. Pero el Señor va a llenar esos vacíos con otras personas, con otras relaciones, con otras amistades. El cristiano nunca va a estar solo. Fuimos hechos para estar en comunidad. El mundo de hoy es un mundo de... ¿Cómo se llama todo esto? Pero eso tiene otro nombre. De todo lo virtual. Entonces es fácil para muchos vivir una vida virtual,
no real, y tener amigos virtuales, gente con la que se habla, pero la iglesia no es virtual, la iglesia es real, es física. El abrazo, el cariño, el compañerismo, la ayuda. La ayuda. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros llega a caer en desgracia, va a encontrar en medio de los hermanos ayuda. No lo vamos a dejar morir, no lo vamos a dejar aguantar hambre. El Señor creó la iglesia para eso, para que el que renunciara al mundo tuviera una mejor familia, un mejor lugar. Pero también mejores relaciones. Cuando has tenido que dejar amigos o novios por el Señor, ten la seguridad que el Señor te da mejores amigos. Y te da el novio y te da la novia que realmente es para ti. Segundo beneficio o recompensa. Entonces, la primera recompensa es que las relaciones personales que va a tener un discípulo van a ser 100 veces mejor que las que tenía en el mundo. Que no va a extrañar lo que dejó o a las personas que tuvo que dejar, porque el Señor lo va a rodear de gente especial y maravillosa. El segundo se llama el renunciar a la vida. Pero ¿qué recompensas tiene cuando uno renuncia a su vida? A todo lo que es uno. Vamos a traer el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre que humanamente lo tenía todo. En su época él era un privilegiado, un blanquito rico. Era un hombre educado en las mejores universidades de la época, que hablaba varios idiomas, que era fariseo de fariseos, y el fariseo ocupaba un lugar en la sociedad muy alto, de mucha estima, de mucho privilegio. Era un hombre fiel a la ley, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice él. Si usted hubiera vivido en ese tiempo, usted hubiera admirado y envidiado a Pablo humanamente hablando. ¡Wow! Ese hombre tiene poder político, poder militar, porque lo respaldaba el ejército cuando perseguía a la iglesia. Tenía el aplauso y el respeto de la gente, económicamente bien. Estaba full. Todo lo que se podía desear de su época. Hoy de repente es diferente. Hoy son los títulos universitarios, hoy son los aplausos de la gente, la fama, el prestigio. Tantas cosas que uno busca y anhela para su vida. Y que atesora y dice, no, yo sin esto no puedo vivir. Yo soy esto me representa, esta es mi búsqueda y yo pago lo que sea y hago lo que sea por alcanzarlo. Y como el apóstol Pablo ya lo tenía, él entendiendo que Jesús había enseñado que hay que renunciar para poder renunciar a la vida, para obtener la verdadera vida que es Cristo. Él en Filipenses escribió esto, Filipenses 3 del 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y comienzo a subrayar 5 palabritas que vamos a encontrar allí para profundizar un poco más en ellas. ¿Qué cosas obtuvo? ¿Qué galardones, qué recompensas obtiene el apóstol Pablo cuando renuncia a ese lugar que tenía humanamente tan deseado, pero para él ya basura? Dice, voy a ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, vuelve y repite, lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra allí en griego es estiércol, en nuestro colombiano paisa montañero es popó. Si fuéramos a escribir la versión antioqueña de la Biblia, diría popó. Lo he perdido todo y lo tengo por popó, por basura. Todo lo que el mundo me ofrece, el aplauso del mundo, lo que el mundo busca y quiere alcanzar, yo, dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Recuerdan
La parábola de que el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio, que un hombre hallándola vendió todo lo que tenía por comprarla. Cristo es esa perla. Cristo es lo más valioso que tú puedas obtener en esta tierra. Y nada que tú quieras obtener para ti se va a poder comparar con Cristo. Cosas como, y lo vamos a mirar ahora, el conocimiento, sigamos leyendo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Aquí adquiere otra recompensa, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder, otra palabra, de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Quiero recoger esas 5 palabras y mirar los beneficios que obtiene una persona que ha sacrificado su vida por Cristo. Son estas 5 cosas, 5 beneficios: conocimiento, justicia, poder, participación, gloria. El apóstol Pablo dijo, y todo lo que soy como humano no se compara en nada con esto. Conocimiento no intelectual. Él no está hablando de cuántos libros de la Biblia conozco y me he leído y cuánta teología sé. No. ¿Sabes qué conocimiento está hablando él ahí? De intimidad. La palabra conocer en la Biblia incluso se ha traducido como relaciones sexuales. Y conoció a Adán a Eva. O José no había conocido aún a María, porque tuvieron relaciones sexuales, José y María, según la palabra. La palabra conocimiento es intimidad. Es que tú no veas a Jesús como un ente por allá en la estratosfera, porque la intimidad es algo que une como nada. La intimidad entre el amor de amigos, por ejemplo, a un Jesús como amigo. La intimidad de alguien que comparte el alimento contigo. ¿Acaso Jesús no dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye la puerta, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una relación de mucho conocimiento, de mucha intimidad. Es conocer a ese Jesús del cual se dice en Isaías y también en Mateo, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humee. Ese es conocer a un Jesús hermoso y maravilloso. ¿Qué es no quebrar la caña cascada? Resulta que los pastores que cuidaban ovejas en ese tiempo, mientras cuidaban sus ovejitas, cortaban entre las orillas de los ríos, de las quebradas de las aguas, una caña que era muy frágil, y hacían unas flautas con esas cañitas. Y mientras cuidaban sus ovejitas, ellos tocaban música con esas cañas, pero eran tan frágiles. Cascada significa quebrada, resquebrajada, agrietada. Pues eran tan frágiles esas cañitas que si usted de repente se movía y estaba por ahí la cañita y usted la tocaba, se rompía. ¿Qué hacía el pastor? Pues cortaba otra cañita y le hacía otros roticos y volvía a hacer otra flauta. Pero ¿saben quién es ese Jesús que la gente no conoce? Es un Jesús que no desecha lo quebrado, al quebrantado. Al que el mundo dice no sirve para nada, Él dice, yo lo reparo, yo no lo quiebro, yo no lo termino de quebrar. La Biblia habla de un Jesús hermoso, bondadoso, misericordioso, bueno. La gente no lo conoce, la gente cree en un Jesús castigador, en un Jesús vengativo, en un Dios que daba órdenes de que mataran y masacraran y acabaran. Y no conocen el carácter de Cristo. Y Pablo dice, yo arriesgo todo por conocer a ese hombre
por conocer a ese amigo que no quiebra la caña cascada, que no termina de destruir lo que para el mundo ya no sirve, sino que repara. Ahí es cuando tú, cuando estás quebrado, destruido, te puedes acercar a Él y Él no te va a destruir y no te va a decir, usted ya no sirve para nada. Él te va a vendar. Y aunque podía cortar otra caña y hacerse otra flauta nueva, Él no lo hace, porque esa caña para Él es importante. Tú eres importante. Y te repara. ¿Será que conocemos a ese Jesús? ¿Estamos relacionándonos con un Jesús así, que no apaga el pabilo que humea? No hay nada más fastidioso que una vela cuando se está apagando y empieza a botar ese humito. Pero una velita es algo muy pequeño con las velas, con las lámparas que usaban en ese tiempo, que era un pabilito de tela y aceite. Y cuando se acababa el aceite, el pabilito empezaba a humear. Y usted le ha tocado esas fogatas que solo queda el humo, y cómo ahoga ese humo. ¿Y qué hace el dueño de la casa con la velita o con eso? Se unta los dedos de saliva y Jesús no. Jesús no termina de apagar esa velita. Jesús rellena otra vez de aceite y le vuelve a dar vida a esa velita. La activa otra vez. ¿Conocemos a ese Jesús? Ese es el Jesús que tú y yo tenemos, al que podemos recurrir cuando estamos en dolor, en angustia, cuando nadie da un peso por nosotros. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús en el que creemos. Pues la gente que es capaz de abandonar su vida por Cristo disfruta del mejor amigo, de la mejor compañía, que es Jesús. Nunca está solo, nunca está abandonado, nunca va a ser desechado, porque Jesús no lo va a permitir. Y por eso el apóstol dice, yo por conocerlo a Él, a ese nivel, dejo todo. Mientras tú sigas apegado a lo material, va a ser muy difícil que conozcas a ese Jesús. Mientras para nosotros lo principal sean los bienes materiales y las cosas de este mundo, Jesús va a ser difícil de conocer. Luego dice él, su justicia. ¿Sabe qué trae la justicia de Jesús sobre la vida de una persona? Descanso, paz. Porque lo que hacían los fariseos era, por buscar la justicia de Dios, hacer de todo. Ayunar 2 veces por semana, dar el diezmo hasta de lo más mínimo, tratar de ser los mejores delante de la gente, los más religiosos, un esfuerzo humano, el que hacía Pablo, el que Martín Lutero hizo también. Martín Lutero era un hombre con un profundo sentimiento de indignidad. Entonces, donde él vivía en ese monasterio, tenían una práctica de salir desnudos afuera cuando había nieve y sujetar al cuerpo al dolor del frío, porque el cuerpo tenía que padecer dolor por causa del pecado. Y dice la historia que a Martín Lutero lo tenían que entrar como muerto los amiguitos, porque Martín Lutero se sentía tan pecador que mientras los otros amiguitos ya estaban congelados y se entraban otra vez al monasterio, él seguía ahí. Y lo que hacían los amigos era, este se muere, hay que ir por él. Pero ¿saben? Cuando Martín Lutero leyó la Biblia, leyó Romanos, y se dio cuenta que la justificación era por gracia, que Jesús había ganado esa justicia, que vino sobre él descanso, paz. Él dijo, Señor, yo ya no lo tengo que lograr en mis fuerzas. ¿Qué es eso tan maravilloso? Esta culpa, este dolor que siento de pecar. Hasta Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice, más gloria sea a Jesucristo. La justicia de Jesús te da descanso, te quita la culpa, te hace sentir en paz con Dios, que no le debes a Dios. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, dijo Jesús. ¿Trabajados y cargados de qué? Pues de eso, de tratar de agradar,
de esforzarse humanamente por obtener la salvación. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Hallarán refrigerio para sus almas. Pablo dice, yo por ese refrigerio y ese descanso dejo lo que tenga que dejar. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece su propia vida no es digno de mí. Pero era que la gente no entendía. La gente dice, ese Jesús tan exagerado. No, vale la pena. ¿Quieres paz y quieres descanso? Que la justicia de Dios, la sangre de Jesús te limpie de todo pecado y ya no te sientas enemigo de Dios. Ve a Él. Entrégale tu vida a Él. Vive para Él sin reservas. ¿Qué más? Poder. El poder de su resurrección. No era cualquier poder. La Biblia dice que el mayor poder que se usó fue el poder para resucitar a Jesús. Porque era un poder que actuó en lo físico y en lo espiritual. Había que devolverle la vida a Jesús. Había que sacarlo del infierno. Había que vencer la muerte. Dice la palabra que ese mismo poder del que dice aquí Pablo, es el poder de su resurrección, es el que Él está recibiendo como recompensa. Es el que, según Efesios, tú y yo tenemos. Por aquí yo creo que anoté ese texto de Efesios. Efesios 1, 19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Porque como que no entendemos. El apóstol Pablo le tocaba orar pidiéndole: Señor, que puedan entender el poder que tienen a disposición. Que lo puedan entender, porque como que no nos damos cuenta. Como ese superhéroe que puede volar pero no vuela, porque no sabe que puede volar. Y de repente por allá empieza a descubrir que pega brinquitos y empieza a volar. Así el Señor te ha dado un poder. Ya vamos a ver para qué. Poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Ese mismo poder está disponible para ti y para mí. Es el poder al que se refiere Pablo. ¿Y para qué nos sirve? Para declarar, y yo declaro que no, que tal otra, y que... No. Ese poder es para que te santifiques. Porque hay mucha gente que dice: yo no puedo dejar las drogas, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar de ser homosexual, yo no puedo empezar a serle fiel a mi esposa, yo no puedo dejar yo no puedo hacer... ¿Cuántas disculpas la gente en la iglesia saca diciendo: no, es que no soy capaz, no puedo? Y siguen en el mismo pecado. Y dice el apóstol Pablo: entérense que Dios les dio un poder que resucitó a Jesús entre los muertos y es para su santificación. Tú puedes. Que no quieras es otra cosa, pero tú puedes ser mejor, ser santo. La santidad no es una metáfora, no es una fábula, no es un cuento. Es a lo que fuimos llamados, a ser santos como Él es santo. Santo es nuestra forma de pensar, de hablar, de ser, en todo, santos. Y lo puedes lograr porque tienes el poder. Te lo dio Dios. Cuando has renunciado al mundo y has renunciado a esa vida, ahora tú tienes el poder de ser santo. Nunca lo vas a alcanzar a plenitud mientras estés aquí en la tierra, lo sabemos, sí, amén. Seremos santos en la eternidad, completamente santos, pero estamos aquí para santificarnos todos los días, para ser mejores, para ser excelentes para el Señor y no conformarnos con menos, sabiendo que tenemos ese poder. ¿Qué más recibe el apóstol Pablo cuando renuncia a todo? Socorro, participación de sus padecimientos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, Jesús, se hizo hombre como tú y como yo, para que Él supiera lo que era ser humano, lo que era tener hambre, tener sueño, tener miedo, tener dolor, tener tristeza. Padecer como hombre, participar de nuestro dolor. Y lo que está Pablo diciendo es: Él se dio cuenta que ser humano era difícil. Y ahora Él nos socorre en nuestras debilidades.
ahora yo cuento con un sumo sacerdote que me ayuda en lo que yo soy débil y me socorre cuando soy tentado. Mire lo que dice Hebreos 2:18 en la Nueva Traducción Viviente. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, está hablando de Jesús, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Como Él fue tentado en todo, aunque no pecó, Él sabe cuando tú eres tentado. ¿Qué hay que hacer cuando uno es tentado? Buscarlo. No esperes a pecar para buscarlo. Si pecas, ¿lo puedes buscar y lo hallas? Sí, amén. Pero la gracia del tema consiste en la tentación. Es buscarlo en la tentación. Si empiezas a sentir la tentación, dice el apóstol Pablo, como Él participa de mi sufrimiento, yo participo de Él, nos conocemos, sabemos, Él me va a ayudar. Señor, tú sabes que me estoy sintiendo atraído por esta mujer. Tú sabes que me estoy sintiendo atraído por robar esta plata, por hacer este mal negocio. Tú sabes que me siento atraído por irme a emborrachar, por tomarme estos tragos, por enfiestarme esta noche y dar mal testimonio. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo. Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. No es caer en el pecado para que nos saquen de allá, no es antes de caer. El oportuno socorro es: Señor, ayúdame que perezco. Padre, yo no quiero caer en esto, porque uno siente, uno no peca de un día para otro. Uno prepara el pecado, uno lo empieza a sentir 8 días antes, un mes antes, y uno camina en él. Pero cuando uno descubre, venga, esto me está quedando grande, ¿qué hay que hacer? Buscar el oportuno socorro, acercarnos al trono de la gracia con libertad, no con vergüenza ni pena. El Señor no va a decir: ay, ¿qué tal lo que me está diciendo? Uy, con qué pensamientos tan horribles. Nada, el Señor no se preocupa por eso. Usted le puede decir las cosas más horribles de usted mismo, confesarle las cochinadas más cochinas, y el Señor no se sorprende. Él dice: te va a ayudar. Yo sé que eso no está fácil, porque juntamente con la prueba da la salida. Pero el que lo busca. Y el apóstol dice: Señor, yo necesito eso. Yo necesito que tú me ayudes en mis debilidades. ¿No se acuerdan que tuvo una muy fuerte, un aguijón en la carne, y que le pidió al Señor que lo liberara de ese aguijón en la carne? Y el Señor le dijo: básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dijo él? Me voy a gozar en mis debilidades, Señor. Voy a aceptar mis debilidades, porque en mis debilidades es que yo te busco, y en lo que yo soy débil termino siendo fuerte, porque tú me ayudas. Eso era lo que él quería decir cuando dijo participar de sus sufrimientos. Él sabía que era mejor abandonar todo lo que el mundo ofrecía, con tal de saber que tenía alguien que lo iba a socorrer cuando iba a meter las patas. ¿Acaso por meter las patas no se han acabado matrimonios? ¿No se han destruido hogares? ¿No se han echado a perder hijos? Cosas muy serias. Cosas muy serias. Pero el cristiano, cuando va a venir eso, ora y dice: Señor, líbrame, guárdame, ayúdame, esto me está... Y viene el oportuno socorro, ¿eh? Y luego dice: gloria. Participar de su gloria. La resurrección, mis hermanos. La vida eterna, el mejor regalo y la más grande recompensa. La vida eterna. Nuestra vida aquí en el mundo va a terminar. Pues para el que de pronto no sabe, el que no se ha enterado, uno se muere y nadie lleva. Y cuando uno se muera, va a necesitar quien lo reciba en la gloria eterna. Y uno se prepara con tiempo. Los cristianos no se preparan para la vida, se preparan para la muerte. Uno vive todos los días pensando en la muerte, para que cuando llegue seamos hallados dignos de entrar.
amplia y espaciosa entrada al reino de los cielos. Dice el apóstol, y yo renuncio a todo lo que tengo, porque no se compara con la gloria venidera, no se compara con la eternidad, Señor, con la resurrección de entre los muertos. Hey, tú vas a morir, pero ese cuerpo, cuerpito, cuerpazo, cuerpote que tienes, va a resucitar. Se va a levantar entre los muertos y va a vivir eternamente. ¿Qué más grande recompensa esa? Yo no sé, Manuel, 15 ya le pongan pelo, no tengo ni idea. Pero que resucitamos, resucitamos. Y terminamos con la última área de las tres. Me gusta este texto para concluir esta parte donde Pablo dice, ya no vivo yo. Claro, ya la vida, yo renuncié a esa vida. No, yo ahora tengo otra. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo la vida de este mundo, yo ya vivo para el Señor. Buen negocio, mis hermanos. Excelente negocio. Y finalmente las posesiones. Tus posesiones. En el Sermón del Monte lo estudiamos, cuando vimos el Sermón del Monte en Mateo 6, 19, 21, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Creo que todos hemos pensado en, así me lo he imaginado yo, como un montoncito de oro en el cielo allá, preparado para mí, espero, y que es un tesoro. Pero ¿saben? Quiero que miremos, no sé si a usted le pasa igual, no sé si tenga la misma idea, o cómo lo ha visto usted, yo siempre lo vi así, pero estudiando este texto comprendía algo diferente. Y es que ese tesoro en el cielo, aunque está en el cielo, me lo gasto aquí en la tierra. Oye, ¿cómo? Miren, el cielo es cielo. El cielo es cielo. El cielo de por sí ya es un gran tesoro. Tú necesitas recursos sobrenaturales es aquí en la tierra. Los necesitas es acá. Y el Señor Jesús dice, muchachos, como ustedes están en la tierra, usen su vida no para hacer tesoros ahí en la tierra, porque los de la tierra se los roban, se dañan, se pudren, se oxidan, se corrompen. Es mal negocio. Jesús lo que quiere decir es, vivan con los recursos del cielo. Un discípulo de Dios no vive por lo que tiene en el bolsillo, no está limitado por el sueldo que tiene o lo que el negocio le produce. Un discípulo de Cristo vive por recursos que hay en el cielo y que le llegan cuando los necesita. ¿Es lo que está diciendo Jesús? Es una vida sobrenatural que vive un discípulo. Un discípulo es alguien que no se preocupa por qué va a comer, ni por qué va a vestir, dice la palabra. No se preocupa, está relajado, porque tiene un tesoro en el cielo, tiene un papá que le... Nunca pasa hambre, siempre tiene lo necesario. Y si se queda sin trabajo, confía en Dios, el Señor me sostiene. El Señor traerá el recurso a mi casa, ¿cómo? No sé. Vino una pandemia. ¿Y qué vivimos? Vimos prosperidad, vimos provisión, es la palabra. Yo creo que nunca había comido yo domicilios tanto como en ese tiempo. Comimos buenísimo. Porque aún, dice la palabra, en medio de la escasez tendrán abundancia. Esos tesoros en el cielo, esos son recursos
del reino de los cielos que te llegan a ti, así no tengas trabajo, así no tengas negocio. El Señor ha comprometido su palabra al decirnos: si ustedes se ocupan del reino de Dios y su justicia, todo eso está añadido. Eso es una gran recompensa para un hijo de Dios. No deberíamos preocuparnos por la factura del agua, no deberíamos preocuparnos por el arriendo, no deberíamos por nada estéis afanosos. El mundo, dice Jesús, busca eso, ustedes no. Ustedes están preocupados por el reino de los cielos, por la justicia. Miren, Marcos antes de ir a Marcos, ¿cómo se hacen los tesoros en el cielo? Creo que es una pregunta muy interesante. Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo. Ay, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo hago eso? Yo sé que no existe un banco aquí en la tierra donde uno vaya y consigne a la cuenta celestial. No, eso no existe. Pero, ¿saben? La palabra sí enseña cómo. Y como les digo, no como muchos pastores quieren enseñar diciéndole a la gente: ven, trae, para que el Señor te dé casas, carros, y ven, haz tesoros en el cielo ofrendando. Sí, hay que ofrendar, hay que dar. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas, ustedes diezman la menta, el eneldo, pero se olvidan de lo primero: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso tiene que ver es con la gente, con el pobre, con el necesitado. ¿Hay que diezmar? Sí. Hay que diezmar. ¿Hay que ofrendar? Sí. Pero ojo, hay que cuidar del necesitado. Porque es como el Señor nos permite hacer tesoros en el cielo, cuidando del pobre. No haga lo que muchos, ¿no? Que por no diezmar dicen: yo el diezmo no se lo llevo a la iglesia, lo llevo a los pobres, porque sé que el pobre sí lo necesita. Hágalo, llévele al pobre, pero no deje de diezmar. Ahí va ese celular condenado. Yo aprovecho a tomarme un traguito. No, tranquila, usted le mete un martillazo y eso ya deja de sonar. Tiene que decirles que la llamen después. A la próxima vamos a poner un balde de agua ahí al lado de la sillita de ella. No, por eso usted lo mete en el agua y él ya se relaja. Bueno. Si así fuera, Jesús hubiera dicho: sí, diezmen y no se ocupen de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad. Bien, no. ¿Qué dijo Jesús? ¿Es necesario hacer esto? Sin dejar de hacer aquello. Sí, trae tu ofrenda a la iglesia, pero ojo, tampoco puedes decir: como yo ofrendé, de malas los que tengan necesidades. Porque no estás haciendo tesoros en el cielo, porque un discípulo de Jesús es una persona compasiva, misericordiosa, que lo mueve la necesidad de otros. Mateo 19, 21 al 22, en la charla que tiene Jesús con el joven rico, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Aquí vemos al mismo Jesús diciéndonos cómo se hacen tesoros en el cielo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quería pagar el costo de ser discípulo. Lucas 12:33 dice, otro texto: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote,
donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Una vez más dice que vendiendo lo que poseemos y dando limosna, que limosna no son moneditas, limosna es la palabra que usa el Evangelio para hablar de la ayuda al necesitado. No es una monedita, no, limosna puede ser una gran cantidad de dinero, se llama limosna, solo que para nosotros limosna suena como así, ¿no? A moneditas. No. Vende todo lo que tiene y dé limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Dice la palabra que el que al pobre da, a Dios presta. Porque hay una caja corriente, hay una, ¿cómo es que? Pero allá el Señor está sosteniendo a su pueblo sin que les falte nada. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú eres misericordioso, Dios es misericordioso contigo, no la gente, Dios. Por eso nada te va a hacer falta. Si tú te apiadaste de la necesidad de otro, el que se apiada de tu necesidad, ¿sabe quién es? Dios. Es el que te cuida a ti, es Dios. Tremendo, ¿sí o no? Bien. Marcos 8, 14 y 21. Para ir terminando, es un ejemplo de cómo es que funciona esto, la transacción económica de las riquezas que hay en el cielo para acá, para nosotros. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que el tesoro en el cielo se hace efectivo aquí en la tierra? A Jesús lo estaban confrontando los fariseos, y ustedes saben esos diálogos malucos que tenían con Jesús, y ya Jesús cansado de dar guerra con esos fariseos, se subió en una barca y le dijo a los muchachos, vámonos muchachos. Iban en la barca y habían olvidado de traer pan. Los discípulos se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, un pan para 13. Si de pronto era un pan de 1000, sí o no, no sé, pero ellos se preocuparon. Se nos olvidó traer comida, muchachos, y no sabemos para dónde vamos, tanto nos demoremos. Eso es como cuando usted mira su alacena y dice, cuando nacieron mis hijos, nosotros no ganábamos sueldo en la iglesia. Fueron 5 años que servimos en la iglesia sin ganar un sueldo. Pero ahí yo me di cuenta que eso funcionaba. Porque cuando mi esposa me decía, este es el último pañal, yo he contado muchas veces esta historia. Este es el último pañal, de esos desechables. Y como yo siempre he tenido estas camiseticas blancas, y esas camiseticas blancas, eso les da mal de tierra facilito. Yo tenía más mal de tierrudas, unas 5 camisetas, y dije, eso no hay no echarle tijera una camiseta de esa y ya. ¿Pueden ustedes creer que el Señor jamás permitió que yo dañara una mal de tierruda de esa? Nunca. Aparecía no el pañal, la paca. La paca. Yo le vine a comprar el primer par de zapatos a mi hijo Daniel cuando él tenía 2 años y medio, de plata mía. ¿Cómo hicimos para vestirlo? Y se vestía muy bonito. Todo llegaba. Mi esposa decía, no, yo con este pelo, no sé qué, que un corte, sin un peso. No era sino que ella dijera eso para que por la tarde la estuvieran invitando a hacerse un corte. Y eso era impresionante. Y yo creo que el Señor me permitió vivir 5 años así para demostrarme que yo pudiera tener confianza en que servirle a Él era buen negocio, que Él no nos iba a dejar. Yo no quería ser pastor por eso mismo, porque yo veía a los pastores llevar del bulto. Hoy en día hay pastores millonarios, y hoy en día ser pastor es sinónimo de tener plata, pero hace 22 años atrás yo estaba rodeado de pastores muy pobres y yo decía, no, yo habiendo estudiado en la universidad, teniendo proyectos personales, no, abandonar todo esto para ponerme de pastor. Y el Señor me deja 5 años. Y pueden ustedes creer que hasta carro compré en esos 5 años. Un Renault 9 más fino, un óptimo, fino, un carro tan bueno. Sin plata, compré carro sin plata. Y el Señor nos proveía.
sobrenaturalmente. Es verdad. Es verdad, el Señor no nos abandona. ¿Usted no le parece muy rico vivir así? ¿Relajado? Mi Señor, yo dependo de ti. ¿Qué pasa si algún día este cajoncito no recibe dinero? Porque nosotros vivimos de la ofrenda. Usamos una parte para adecuar el lugar. Estamos enviando, o vamos a empezar, no hemos enviado la primera, pero queremos enviar ofrenda misionera. Queremos comenzar a usar el dinero también para ayudar a los pobres, y ahorita con eso termino. Pero yo siento en mi corazón, honestamente, no me da miedo si eso se queda vacío. Digo, Señor, pues tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Y es tan rico, porque uno puede pastorear como relajado. ¿Te imaginas uno? No, y tan poquito, si la gente no da, o no sé qué, y qué pasa si no sé cómo. ¿No? Ni tampoco me ven ustedes, diezman, vea que si no diezman se condenan. Eso está en el Señor. Yo creo que los 5 años me sirvieron para eso. Para saber que no, el Señor nos va a bendecir. No nos va a hacer aguantar hambre. Antes es cuando más cosas sobrenaturales pasan. Yo trabajé en Cenicafé 12 años. Y si fuera por el sueldo de Cenicafé no hubiera comprado nada. Raro. Pero todo lo que el Señor me ha dado, el carrito, la moto, el otro carrito, todo provenía del servicio al Señor. Todo. Y el Señor me mostraba y me decía, usted con nada de este mundo va a lograr lo que yo le puedo dar. Lo que yo le puedo dar, no lo compare con ningún esfuerzo humano. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Entonces, se subieron estos preocupados porque un pan. Tú se abrió la alacena ese día y no le ha pasado. Y ahora pasé el almuerzo, ¿qué? ¿De qué hago almuerzo? Así estaban preocupados estos. Y Él les mandó diciendo, y Jesús no estaba pensando en ese pan. Ellos estaban pensando en las cosas del mundo, preocupados por las cosas del mundo, y Jesús estaba preocupado por lo espiritual. Y hay una charla rara. Los unos piensan en el pan y uno que espera que el texto hable del pan, que Jesús diga algo del pan. Ay, muchachos, ¿cómo así que no trajeron pan? ¿Cómo así por aquí no hay panaderías? ¿Ahora qué vamos a hacer? No, Jesús está en otro mundo. Jesús viene pensando en los fariseos, en las chispas que le han sacado los fariseos. Entonces Jesús sigue hablando ahí del tema, ¿no? Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Muchachos, no se dejen contaminar de la religiosidad de los fariseos, de la hipocresía de los fariseos que quieren vivir una religiosidad aparente, ni tampoco se dejen untar de la forma de vida mundana de Herodes, que era un hombre mundano y amoral. No hagan eso. La intención de Jesús era hacerlos pensar en las cosas del cielo, en la eternidad, en el reino de su justicia. Pero ellos estaban pensando ¿en qué? En el pan. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Mire cómo se malinterpretan las cosas. Dios está hablando de algo espiritual y ellos están pensando. Ellos no entendieron de lo que Jesús les estaba hablando. Lo malinterpretaron. Porque todo el que pone su mirada como creyente en las cosas de la tierra no entiende el evangelio. No entienden cuando se le predica la palabra de Dios. La va a tomar por el lado que no es. Porque está mal enfocado como estaban estos. Porque los discípulos no eran perfectos. A Jesús le tocó aguantarse 3 años estas figuras y después seguir trabajando en ellos. Como usted y yo, imperfecto. ¿Listo? Y entendiéndolo Jesús, dijo, se rascó la cabeza de Jesús, dijo, estos no me están entendiendo. Les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Estás preocupado porque no tienes para el mercado? ¿Estás preocupado porque no tienes para pagar la factura? ¿Estás preocupado porque, sí o no, cualquier cosa? Así ve Jesús a la gente preocupándose por bobadas. ¿Usted se preocupó por eso? Y uno, sí, ya, es que mire que me van a cortar, mire que me va a quedar, mire que... ¿No entendéis ni comprendéis? Todavía no es la pilla, dice Jesús.
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Qué tenían que recordar? Que si usted va al texto en Marcos y mira para arribita, lo que pasó antes de la pelea con los fariseos fue que Jesús multiplicó peces y panes para 4,000 personas. Ya lo había hecho para 5,000. Ahora lo hizo para 4,000. Mire cómo son los discípulos. Venían de ver un milagro de multiplicar peces y panes. Se preocupan porque hay un solo pan. Y Jesús dice, venga, pero es que ustedes no se acuerdan. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que ustedes me vieron multiplicar los peces y los panes. Y el Señor te dice, venga, y te estás preocupando. Y es que usted no se ha dado cuenta que lo he sostenido todo este tiempo. ¿Usted es que no se ha dado cuenta que soy yo el que le da la vida? El que si usted ha tenido ahí para comer he sido yo, y esa camita y ese techo. ¿Por qué se afana? Entonces los regaña con justa causa. Dice, acuérdense, chica vecina. ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellas dijeron, sí señor, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Que hasta para recoger tuvieron. 12 cestas en un día. ¿Y cuántas? 12 y 7. Sobrado. O sea, la provisión de Dios. Cuando hay tesoros en el cielo, tranquilo, no se preocupe. El tesoro está en el cielo. La provisión está en el cielo. No en su banco, no en su trabajo, ni en su negocio, ni en su... Usted lo sostiene el cielo. Usted, como hijo de Dios. Por eso es que el Señor se entristece tanto cuando nos ve preocupados. Pero esto es porque se preocupan. Esto es porque no entienden. Están hechos conmigo, dice el Señor. No les falta nada. Están sobrados de lote. Sí, hay un costo que pagar para ser discípulo. Hay un costo. Duro, muy duro. Pero no se compara, mis amados, con las bendiciones, las recompensas de vivir para Cristo, de ser un verdadero discípulo. Termino. Cuando el Señor me llamó a pastorear, antes de esos 5 años que yo les digo, yo no quería. Yo estaba en Cenicafé y yo no tenía paz. Yo recuerdo una semana entera estar en crisis, porque yo miraba mi trabajo, mis sueños, mis anhelos, y decía, no, yo no voy a ser pastor, no. Y me pasó que cuando uno está tan desesperado dice, ay Señor, háblame, donde sea, y yo lo hice así. Durante esa semana, en cada uno de los evangelios, el Señor me mostró el mismo texto. ¿Cuál era el texto? Vayan sin bolsa, sin alforja, sin calzado. Prediquen, vayan. Y habría otro texto en Lucas, en Mateo, en Marcos. La misma palabra, vayan. Yo, no, Señor. No se preocupen, vayan. Y la última semana, yo dije, me voy para el Antiguo Testamento porque ahí se la voy a hacer. Y me voy para el Antiguo Testamento y Jacob cruzó el río con un bordón. A Jesús les había dicho a los discípulos, ni bordón lleven. Jacob por lo menos llevaba un bordón. Y regresó con 2 campamentos, dice la palabra. Cruzó huyendo de Esaú, su hermano. Ahorita que estamos viendo la historia del Antiguo Testamento, todos cordialmente invitados. Ayer empezamos nuestras clases allá. ¿Cómo nos fue? Estamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos a ver todas estas historias. Y Jacob vuelve con 2 campamentos. Pasó solo con un bordón y volvió con 4 mujeres y 12 hijos y ganado. Bendecido, después de que Labán, su suegro, lo quiso engañar. Y volví al Señor y me decía, vea,
¿Y sabe cómo me remató ya? Es la última vez. Hice la misma. Y me cayó este. Lucas 22:35 lo recuerdo. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Qué es bolsa? Donde se guarda la plata, la billetera. ¿Qué es alforja? Donde uno lleva el fiambre. ¿Qué es el calzado? ¿Se tenían que ir descalzos? No, eso lo han malinterpretado muchos, que por ahí andan descalzos, que porque el Evangelio manda a predicar el Evangelio descalzos. No. ¿A qué se refería Jesús? En Mateo lo aclara. Mateo 10 del 9 al 10 en la traducción lenguaje actual dice: y no lleven dinero, ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Amén. Entonces yo dije: no, Señor, pues ¿qué? ¿Y aquí qué le digo? Pues ¿sabe qué tuvo que hacer el Señor? Dejarme sin trabajo. Yo estaba estudiando en la Universidad Tecnológica de Pereira ingeniería mecánica. Me dejó sin con qué seguir estudiando ingeniería mecánica. Mi esposa se me enfermó, estábamos en Pereira. Dañé con la moto mía 3 motos más. Me pusieron un parte, no tenía con qué pagar el arriendo. Le debo todavía 5 millones de pesos a mi mamá, que me sostuvo en ese tiempo allá mientras yo terminaba el semestre. Y venirme a Manizales con el rabo entre las patas diciéndole al Señor: Señor, hágale pues, no le peleo más. Fue a la fuerza, pero no me arrepiento, porque esto se ha cumplido en mi vida. El Señor me pregunta: ¿qué le ha faltado? ¿Qué le ha faltado? Nada, Señor. Cuando yo dejé de pastorear en la primera iglesia bautista, la idea era estar 1 año por fuera sin hacer nada. Y yo dije: yo no sé de qué voy a vivir, el Señor verá. El Señor mandaba provisión de la primera iglesia bautista. Ellos no me dejaron: ya, pastor, tome, para que no tenga necesidad. Tenga. Y cuando empezamos este ministerio, se comenzó a disminuir lo que venía de allá y a compensarlo con este. Hoy en día ellos me pagan la salud y la pensión, todavía. Siguen fieles a eso. Yo no me preocupo por eso, me lo pagan allá. Y el Señor no nos ha dejado avergonzados en nada. En nada. Somos millonarios, somos ricos, tenemos diplomas, no. Somos siervos del Señor, pero vale la pena. Termino con este. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Nos ponemos de pie para orar.